Se puede ver mi pantalla. Luis. Perdón, antes de que Sí, la inicie la doctora podemos ver. Elizabeth, debo recordar Se ve que el proceso de pase de lista para las constancias se realiza anotando su nombre en el chat. ¿Sí? Muchas gracias. Elizabeth, adelante. Gracias. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar con este artículo que quisimos revisar y traer para todos ustedes en la temática de estas nuevas moléculas que existen hoy en día para el manejo del paciente que vive con diabetes, con esta especial importancia ahora en el tema de la protección cardíaca y con el tema de la relevancia de proporcionar esta clase de medicamentos a los pacientes que viven con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y bueno, pues quería nada más dar como preámbulo que la insuficiencia cardíaca se ha convertido hoy en una de las patologías más comunes en presencia de los pacientes que viven con diabetes, la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Ha tenido últimamente un aumento mundial con el advenimiento de la obesidad y de la diabetes mellitus tipo 2. Estos padecimientos han sido recientemente registrados en algunos ensayos clínicos en donde han demostrado que el uso de esta clase de medicamentos, tanto el receptor análogo al receptor de GLP-1 como lo es la semaglutide y el agonista dual como es la tirzepatide, han mejorado los síntomas en pacientes hospitalizados cuando tienen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, esto en relación a que vivan con obesidad también. Entonces, los ensayos clínicos que existen han sido limitados, por lo tanto, no han permitido tener a esta clase de medicamentos como una indicación para el manejo de esta condición. Entonces viene la iniciativa de realizar este estudio en donde, bueno, pues en tema de su metodología, este estudio se completó utilizando principalmente tres fuentes de datos de reclamaciones de seguros y además se utilizó emulando o simulando dos bases de datos previas que ya existían, como fue el estudio STEP de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada para pacientes con diabetes y también el SUMIT. Entonces, primero, la primera etapa fue emular estos dos estudios, filtrando los pacientes que, repito, habían estado teniendo esta recopilación de los seguros que pedían sus reclamaciones. Entonces, aquí hubo un corte de los pacientes que tenían semaglutide, tirzepatide o sitagliptina y para el estudio SUMIT, pues lo mismo. Entonces, se hace estos dos primer cortes y se hacen 5 estudios de corte. En realidad se construyen estos nuevos 5, anexando también unos nuevos usuarios con este comparador activo y emulando estos dos estudios con pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y que además tenían relación con la obesidad y con la diabetes. Entonces viene esta segunda parte de los criterios de elegibilidad para esta expansión de pacientes en donde se incrementa esta población teniendo sus criterios de inclusión y entonces son tres bases de datos de reclamaciones de seguros y los ensayos de STEP y SUMIT emulados por primera vez utilizando este método RCT Duplicate para comparar esos resultados y que aumentara la confianza en el diseño del estudio. Hay una tercera comparativa que es específicamente tirzepatide con semaglutide head to head y en este paciente ya con estos pacientes filtrados con estos criterios de expansión se hace esta análisis basándose con el éxito de esta evaluación STEP para estos dos estudios, tanto el estudios que ya les había mencionado y se comparan directamente con los nuevos usuarios de tirzepatide frente a los de semaglutide. Entonces, esto es lo que se hizo en tema de metodología. La elegibilidad tenía que incluir que al momento del diagnóstico estuvieran documentados la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Ahora, no iban a ser elegibles los pacientes que ya tuvieran evidencia de algún uso previo de los medicamentos del estudio, que ya hayan usado agonistas del receptor GLP-1 o cualquiera de otra clase o afecciones
previas como enfermedad cardiovascular, renal o enfermedad pulmonar avanzada o cualquier otra comorbilidad importante que haya presentado el paciente antes o bien cualquier contraindicación a la utilización de estos medicamentos. Y bien, bueno, pues estos fueron los criterios que se evaluaron en tema de la población general. Vean cómo fue evaluado el sexo, la raza, la región en la que vivían. Se tipificó el índice de masa corporal desde 27, se amplió desde 27 hasta más de 40. Se analizaron todas las comorbilidades en los pacientes para que estuvieran básicamente similares en tema de características: hipertensión, hiperlipidemia, incluso aterosclerosis coronaria, apnea, anemia, enfermedad vascular periférica, miocardiopatía, infarto previo, hipertensión pulmonar, enfermedad renal crónica, incluso demencia. Todos los estudios de la población general, todas las características que ya estaban establecidas, complicaciones de la diabetes como neuropatía, nefropatía o retinopatía, y todas estas situaciones estuvieron analizadas para que los grupos tuvieran mismas características y estuvieran pues básicamente sin diferencias entre ambos grupos. Entonces, en realidad fueron dos cortes de exposiciones y de comparador. En un grupo fue el de semaglutide frente a sitagliptina, eligiendo a la sitagliptina como un fármaco hipoglucemiante sin efecto sobre eventos de insuficiencia cardíaca, ya demostrado en estudios previos, utilizándolo como un proxy de placebo. Entonces, el primer corte fue semaglutide frente a sitagliptina. Y después se utiliza la segunda corte, que fue tirzepatide frente a sitagliptina, siendo lo mismo, criterios de elegibilidad para el SUMIT. Y la tercera corte fue la de tirzepatide frente a semaglutide. Esta fue la población de estudio, ¿verdad? En general fue todos estos pacientes evaluados: 58.333 para el grupo de semaglutide contra sitagliptina, 11.257 para el grupo de tirzepatide contra sitagliptina y 28.100 para el grupo que se comparó 1 a 1 tirzepatide contra semaglutide. Bien, este tipo de estudio fue aprobado o validado por esta validación metodológica, benchmarking, en donde hace que se cumplieran estas tres métricas de concordancia 1 a 1 para que esta alta concordancia con los estadios clínicos previos ya establecidos iba a establecer la confianza en la validez de este enfoque para tener estas poblaciones más representativas y poder trasladar los resultados a las inferencias que se van a dar a continuación. Entonces, los desenlaces principales que se iban a evaluar era el compuesto de hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad por todas las causas. La metodología, bueno, pues iba a evaluar el hazard ratio y los intervalos de confianza del 95%, así como los modelos de riesgo, ajuste a las características preexistentes y los controles negativos de desenlaces secundarios, así como análisis de sensibilidad preespecificados. Bueno, pues estos controles negativos era una posible confusión residual. Se evaluaron dos comparadores resultados negativos, que era una nueva aparición de radiculopatía lumbar y una hernia abdominal, que ninguna de las dos iba a tener una asociación biológicamente plausible con los fármacos en cuestión. Entonces, estos dos grupos no observaron ninguna asociación para los dos controles negativos. Entonces, bueno, pues esto nos hizo que tuviéramos más seguridad en este estudio. Y bien, bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de los resultados. Bueno, pues las características basales de los pacientes básicamente tuvieron una edad promedio entre 66 y 70 años de edad. El 53% a 54.7% de los pacientes fueron mujeres y tuvieron una media de índice de masa corporal entre 36 y 40.2. Había comorbilidades en ambos grupos en un 95.5% de hipertensión, 85-89% de hiperlipidemia y una enfermedad coronaria en un 48%. Historia cardíaca previa era por hospitalización previa, por fibrilación auricular o infarto agudo al miocardio.
se hacen estas características y se hace un balance en ambos grupos de tratamiento para que los grupos fueran básicamente comparables. Y bueno, hablando acerca del desenlace primario por un compuesto de hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad por todas las causas, esto tuvo un periodo de seguimiento de 52 semanas y bueno, pues estos son los resultados primarios. Vamos a evaluar primero el de semaglutide contra sitagliptina y vean cómo establece claramente una reducción del riesgo con un hazard ratio de 0,58 y los pacientes que iniciaron semaglutide tuvieron sustancialmente menor desenlace cuando fue comparado contra semaglutide. Es un riesgo absoluto a un año para semaglutide de 5,5% y para sitagliptina de 8,6%, con una diferencia de riesgo de menos el 3,2%, teniendo un número necesario a tratar de 31. Aquí podemos ver claramente en la gráfica estos resultados. Vamos al segundo resultado primario, que fue la comparación ahora de, perdón, disculpa, es de tirzepatide, aquí hay un error, es tirzepatide contra sitagliptina. Tirzepatide, aquí claramente también se ve en rojo la gráfica señalada, donde es una reducción mayor. Igual tenemos un hazard ratio de 0,42 con un 58% de reducción de riesgo comparado con sitagliptina. El riesgo a un año de tirzepatide es de 3,6%, sitagliptina es de 7,5%, por lo tanto la diferencia de riesgo es de menos 3,9%, teniendo un número necesario a tratar de 26. Claramente podemos ver en la gráfica también una reducción de riesgo en su comparador de sitagliptina. Y aquí tenemos la comparación directa entre tirzepatide contra semaglutide. Aquí podemos ver que no existió diferencia significativa entre los dos grupos. Tuvo un hazard ratio de 0,86. Sin embargo, tirzepatide no mostró una reducción significativamente mayor comparada con semaglutide, es decir, ambos dos parece que tuvieron básicamente la misma disminución de riesgo un año. Tirzepatide mostró un 3,3% y semaglutide un 3,4%, con una diferencia de riesgo de menos 0,1% que no tiene ninguna diferencia significativa. Entonces, ambos dos se compararon básicamente en este tema igual, con una NNT de 1000. Y bueno, estos fueron los desenlaces secundarios al evaluar la semaglutide contra la sitagliptina. En los puntos secundarios estaba la insuficiencia, la hospitalización por insuficiencia cardíaca con una simple visita a urgencias o mortalidad por cualquier causa. La segunda era hospitalización por insuficiencia cardíaca o visita a urgencias que hubiera requerido una visita urgente que hubiera requerido la necesidad de diuréticos intravenosos o solo la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y aquí al ver estos desenlaces secundarios podemos ver en la gráfica, ¿verdad? Como todos los desenlaces muestran que tiene un franco favorecimiento a los pacientes usuarios de semaglutide al disminuir esta diferencia de riesgo desde el menos 2,81, menos 2,31, 0,73 o menos 1,21, teniendo esto a favor de semaglutide. En la comparación ahora con tirzepatide podemos ver una situación muy similar. Vean cómo en los mismos puntos finales secundarios se puede observar también que tenemos una diferencia de riesgo de menos 3,53, por hospitalización por visita urgente menos 2,13, hospitalización solo por insuficiencia cardíaca menos 2,30 y la necesidad de utilización de diuréticos intravenosos. Esa se mostró también con un 0,15 y la mortalidad por todas las causas menos 1,77. Entonces podemos ver también cómo se puede mostrar un favorecimiento hacia el grupo de tirzepatide cuando es comparado con el grupo de sitagliptina. Y aquí es el que le llaman el head-to-head, un tirzepatide contra semaglutide. Bueno, pues podemos básicamente observar en el gráfico, ¿verdad? Como pues no parecen mostrar gran cambio. Pareciera tener un ligero favor hacia favorecimiento hacia tirzepatide, pero en realidad no hubo una diferencia significativa en ambos como tal, pero sí se muestra un poco
pues favoreciendo hacia el lado de tirsepatide, menos 0,06, menos 0,10, menos 0,14 y menos 0,24. Y la mortalidad por todas las causas en realidad se queda en el 0,00. Entonces, en este punto secundario, pues básicamente no tuvimos tampoco ninguna diferencia, un poco con favorecimiento hacia tirsepatide, pero no hubo diferencia significativa en este punto a evaluar. En tema de perfil de seguridad, se evaluaron eventos adversos gastrointestinales diferentes que iban desde enfermedad biliar, pancreatitis, obstrucción intestinal o gastroparesia. Y aquí es donde podemos observar que la diferencia de riesgo pues estuvo 0,18 favoreciendo a sitagliptina, es decir, tuvieron más eventos gastrointestinales los grupos de semaglutide y de tirsepatide, pero aquí en esta comparación de semaglutide contra citaliptina, bueno, pues podemos ver que estuvo aquí desviado un poco el efecto gastrointestinal más presente y en infecciones bacterianas graves e infecciones del tracto urinario, bueno, pues fueron más favorecidos hacia el grupo de semaglutide. En el grupo de tirsepatide contra sitagliptina tuvimos una situación muy similar en tema de efectos gastrointestinales, pues sí se vieron más reportados en el grupo de tirsepatide, pues favoreció a sitagliptina, así como en el de infecciones bacterianas e infecciones del tracto urinario, pues se favoreció tirsepatide en este desenlace del perfil de seguridad. Y en el perfil de seguridad, cuando fueron comparados tirsepatide contra semaglutide, hubo una diferencia de riesgo de 0,24 y 0,22. Al parecer, en tema de eventos gastrointestinales, favoreció hacia el lado de semaglutide y en infecciones bacterianas graves también. Infecciones de tracto urinario se favoreció más al grupo de tirsepatide. Esto con un hazard ratio de 1,06, 1,08 y 0,95. En realidad no hubo gran diferencia tampoco. Y bien, de lo que tratamos de discutir en este estudio es que el tratamiento mostrado con tirsepatide y de semaglutide pues se asoció con un riesgo de más del 40% menor de hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad por todas las causas en comparación con sitagliptina, que en ensayos previos pues no había mostrado tener ningún efecto. Por eso fue un buen comparador placebo. Estos análisis ampliados van a fortalecer la evidencia de estos hallazgos para tomar nuestras decisiones clínicas en el manejo de este tipo de padecimientos. Si bien la tirsepatide aún ha mostrado muchos beneficios, así como la semaglutide en otras indicaciones, en este estudio, pues vean cómo se han observado diferencias modestas en el sentido de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad por cualquier causa en comparación con semaglutide. Ha mostrado diferencia en otros rubros, pero en tema de insuficiencia cardíaca se ha mostrado básicamente igual, sin diferencia significativa. Por lo tanto, pudiéramos respaldar que su uso pudiera utilizarse así como cualquiera, ambos agentes como una opción efectiva terapéutica. Y bueno, pues este enfoque gradual de la evidencia pudiera fortalecer a nosotros como médicos la confianza en la validez y la aplicabilidad de estos resultados para el manejo también de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La fortaleza de este estudio es que fueron tres grandes bases de datos de reclamación, así como el beneficio ampliado de emular estos dos estudios previamente ya utilizados en ambas drogas y esta eficacia de semaglutide y tirsepatide en la práctica clínica habitual. No se había hecho en ningún otro ensayo más que en hacer un comparativo directo entre tirsepatide y semaglutide. Otra fortaleza es que se aplicó un enfoque metodológico avanzado para ver todos estos aspectos clave de los estudios y se evaluó una población medida y se permitió incrementar esta población para hacerla representativa. Las limitaciones, bueno, pues fue que el uso de estos medicamentos se infirió a base de registros de dispensación, no se pudo asegurar como tal el apego, sino simplemente se expidió el medicamento y tomaron los pacientes y se asume que fueron utilizados, que hubo buen apego.
Y bueno, pues que la información tanto de insuficiencia cardíaca como de fracción de eyección se hizo mediante unos algoritmos calculados y no por las mediciones tradicionales que se usen. Y bueno, pues en tema, ya para concluir, en este estudio el tratamiento con semaglutide o tirzepatide fue asociado con un riesgo sustancialmente menor de hospitalización para la insuficiencia cardíaca o la mortalidad por cualquier causa en comparación con sitagliptina, que actúa como un sustituto de placebo. Tirzapatide no tuvo ningún beneficio adicional en comparación con semaglutide. Básicamente tuvieron un desempeño muy similar para el tema de la disminución de la hospitalización o mortalidad por cualquier causa. Y bueno, pues voy a darle paso al doctor Luis Alberto Pérez Arredondo para continuar con el siguiente artículo de implicación clínica en el manejo de estos tratamientos. Adelante, Luis. Muchas gracias, Liz. Voy a compartir mi pantalla. Aquí se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve y se escucha bien. Súper. Bueno, muy buenas noches. Yo soy el doctor Luis Alberto Pérez. Nada más si Hoy puedes vamos, ampliar la pantalla, el de presentación sí, claro. con... Ajá. A ver, déjame, lo pongo acá. Listo. Ahí, listo. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, continuando la revisión bibliográfica de esta sesión, el artículo que vamos a revisar a detalle para esta segunda revisión va a ser el agravamiento de la resistencia a la insulina por estatinas a través de una reducción de los niveles de GLP-1 en una forma dependiente de la microbiota. Fue un artículo desarrollado por los autores que podemos ver aquí, que están afiliados a universidades asiáticas en China, en Hong Kong, y que bueno, pues ellos destacan como introducción o como antecedentes que las estatinas pues ahorita son la piedra angular de la prevención primaria y secundaria de la aterosclerosis, que 1 de cada 4 personas arriba de 40 años toma estatinas como prevención secundaria para enfermedad cardiovascular. Hay muchos estudios que ya han destacado estos, como el ensayo clínico Júpiter, entre otros. Y pues bueno, hay efectos adversos también asociados al uso de las estatinas. Dentro de los efectos adversos comunes están la elevación de algunos marcadores de daño hepático. Rara vez puede haber radiomiolisis o un daño hepático severo. Y otro de los efectos adversos que cabe destacar y que son motivos de el desarrollo de este artículo es el desarrollo de diabetes de nueva aparición. Ensayos clínicos previos, inclusive una revisión sistemática del año pasado en el Lancet de 19 ensayos clínicos, demuestran cómo las estatinas a lo largo de diferentes estudios han sido ya confirmado este cambio en el metabolismo de los carbohidratos, en donde quienes utilizan estatinas tienen un mayor riesgo de pasar de un control normal de la glucosa a empezar a presentar prediabetes, inclusive algunos que están en prediabetes a presentar diabetes de nueva aparición. Sobre todo cuando hay factores de riesgo, como por ejemplo obesidad o hígado graso, que son factores de riesgo también pues, para desarrollar diabetes. El hazard ratio de desarrollo de diabetes es de 1.3 a 3.3 entre usuarios de estatinas. Y pues hay estudios que han demostrado que los cambios en la estructura y la función del microbioma intestinal
puede promover el desarrollo de obesidad y resistencia a la insulina, que a su vez son mecanismos patogénicos para diabetes y enfermedad cardiovascular. Hay muchas funciones por parte de las bacterias intestinales, como fermentar la fibra de la dieta, incrementar la secreción de péptidos intestinales de IGF-1. Se modula además el metabolismo del huésped, regulando varios metabolitos circulantes, como ácidos biliares e indoles. Un estudio reciente con análisis de microbiota intestinal se demostró que las estatinas tienen un efecto protector a los cambios nocivos en el microbioma intestinal. Esto a través de un análisis de perfiles bacterianos. Se publicó en el Nature en el 2020. Es como un estudio ahí contradictorio a esto, que han estado demostrando particularmente los resultados de este estudio, de este artículo. Y hay otros efectos que pueden influir en la compleja relación que hay entre el microbioma intestinal y el huésped, además del efecto de los medicamentos. Otros trabajos previos han demostrado que la respuesta individual a estatinas en términos del efecto terapéutico para reducir el LDL, así como la resistencia a la insulina, puede explicarse por la variación del microbioma. Una investigación previa del grupo de trabajo de este artículo destaca que la alteración de bacteria fecal también afecta la respuesta terapéutica a las estatinas. Por lo tanto, la hipótesis de estudio de este artículo fue que el uso de las estatinas puede contribuir a una disbiosis del microbioma intestinal que potencialmente afecta metabolitos circulantes y por ende la homeostasis de la glucosa del huésped. La metodología que utilizaron fue realizar en una cohorte de 30 pacientes que utilizan atorvastatina, compararlos con un grupo control de 10 pacientes y hicieron un análisis metabolómico y metagenómico de estos usuarios de estatinas y del grupo control, y inicio del tratamiento a la semana 1, a la semana 4 y a las 16 semanas de seguimiento. De los resultados, aquí me gustaría compartir características basales, en donde podemos ver las características basales de los casos. La edad promedio fue de 52.5 años, con un rango de una desviación estándar, perdón, de 9.19 años. El porcentaje de mujeres fue de 46.67%. La media de peso fue de 71.7, con una desviación estándar de 12.9. El índice de masa corporal, la media fue de 25.6. Otros de los parámetros que también tenían una diferencia significativa era el consumo de alcohol, en donde el 20% consumía alcohol, un 20% tenía diabetes al inicio de este estudio, y un 10% utilizaba metformina. Estos son factores a tomar en cuenta dentro de las limitaciones de este estudio, y precisamente los autores del artículo lo mencionan dentro de las limitantes. Estos son los estudios de laboratorio de los casos, y podemos ver cómo el colesterol total va cambiando conforme se utiliza la estatina, un efecto esperado, igual que el cambio en triglicéridos, colesterol LDL, lipoproteína B, y como también hay un cambio significativo en la progresión del valor de hemoglobina glucosilada, yendo cada vez con una tendencia hacia elevarse su valor, que fue de un valor estadísticamente significativo la diferencia, al igual que los niveles de insulina, en donde se tuvieron una tendencia hacia la elevación, igual que el índice de HOMA, y que la reducción de los valores de GLP-1 también fue estadísticamente significativa conforme avanzaba el tiempo de uso de esta medicación. Aquí podemos ver los controles
en donde no tuvieron diferencias significativas, comorbilidades, ni utilizaban medicamentos. Y pues bueno, dentro de los resultados, en los resultados, estas son gráficas que representan los cambios que hubo en el perfil del lípidos, en el total, en los valores del hemoglobina glucosilada, insulina, péptidos C, índice de IGLP-1 y la diferencia que tenían entre los usuarios de estatinas, que los podemos ver en rojo, contra el grupo control. Estos cambios, pues lo que destacan es y demostraban cómo eventualmente a los 4 meses de uso de este medicamento ya era suficiente para evidenciar cambios que sugerían ya una elevación en los valores de hemoglobina glucosilada y a su vez una elevación en los valores de y una disminución en los valores como los fases de control de la homeostasis de la glucosa. Y pues bueno, los usuarios de estatinas, cuando se les hizo la evaluación metabolómica, demostraron una alteración en los valores de ácido quenodesoxicólico fecal y también cambios en el valor de ácido ursodesoxicólico fecal, en donde al hacerse este análisis de metabolómica se pudo ver cómo con el paso del tiempo iba haciendo una separación de estos dos matrices y cómo se van cada vez separando más, lo que demuestra esta diferencia entre el pasaje que tenían y el tiempo de uso que tenían ya en el seguimiento y conforme iba pasando el tiempo se iban. Me parece que se desconectó el doctor. Vamos a esperar un minuto en lo que se vuelve a conectar. Y pues bueno, de Clostridium y cómo esta reducción de la abundancia de las especies de Clostridium
afectaba la transformación esta en la especie de Clostridium también podían verse afectados particularmente en relación a Bueno, muy bien. Pues entonces concluimos ahorita. Los que tengan alguna pregunta para el doctor Luis, si la pueden eh, dejar aquí en los comentarios para poderlas responder. ¿Continuamos, doctor Luis? Sí, pues bueno, voy a saltarme quizás algunos detalles puntuales del artículo para poder pasar a, a las preguntas y poder concluir así puntualmente qué fue lo que encontraron en estos hallazgos. Creo que la parte compleja ya se platicó de cómo es que fueron haciendo los análisis, cómo es que fueron determinando estos cambios y lo que terminaron evaluando después de identificar cómo se afectaba esta vía metabólica, cómo lo asociaron a la reducción de las especies de Clostridiums y lo que terminaron haciendo es que evaluaron esto en la cohorte clínica, en la cohorte de humanos, pero luego lo compararon con un modelo murino. En el modelo murino lo que hicieron fue hacer lo mismo, los expusieron a estatinas, vieron los mismos cambios en el análisis fecal de estos metabolitos y aparte lo que hicieron fue hacer un trasplante de la microbiota de los pacientes que habían tomado la torvastatina a modelos murinos que tenían un ambiente libre de microbiota al haberlos expuestos a uso de antibióticos y lo que hicieron fue ver cómo empezaron a tener cambios en el metabolismo de los carbohidratos también, empezaron a tener los cambios que se habían identificado en la corte clínica y lo que hicieron después fue tratar de evaluar qué pasaba si se suplementaban con ácido urso desoxicólico. Lo que hicieron fue que le dieron ursofalc tanto al modelo murino como al modelo humano y lo que vieron es que había un cambio en los parámetros que indicaban resistencia a la insulina. Empezaron a tener una normalización en los valores del HOMA, empezaron a tener una reducción en la hemoglobina glucosilada 2 meses después de que tomaban el Ursofalc. Y lo que postulan es cómo el uso de la suplementación del ácido urso desoxicólico puede mejorar los valores de GLP-1. Lo que terminaba haciendo que bajara el GLP-1 era la asociación de la reducción en los niveles de UDCA asociados a la reducción de Clostridium. Otra manera que terminaron de evaluar cómo las estatinas afectaban el Clostridium fue en un análisis in vitro, en donde las estatinas inhibían el crecimiento de estas bacterias. Entonces, es un
un artículo de varios artículos, de varias investigaciones, varios experimentos al mismo tiempo, en donde hacen el link entre cómo las estatinas a través de la microbiota afectan el metabolismo de la glucosa y cómo puede contrarrestarse esa alteración con la suplementación de ácido dulce desoxicólico. Creo que es un estudio muy interesante, muy completo. Creo que es una medida de esta medicina translacional en donde un modelo básico junto con un modelo clínico demuestran algo que tiene un impacto clínico. Tiene algunas limitantes. Dentro de las limitantes, pues es lo que mencionaban entre que utilizaban una secuencia de amplicón en lugar de una secuencia en escopeta. Eh, También que es un estudio pequeño, es una población de 30 pacientes, y que un 20% ya tenía diabetes y que 10% ya usaba metformina. Y pues bueno, la conclusión es esa, que demostró los cambios en la microbiota intestinal y en el perfil metabolómico entre pacientes y ratones que reciben estatinas, revelando la causa por la que las estatinas pueden causar la alteración de la homeostasia a través de la alteración del eje Clostridium metabolismo de ácidos biliares, reduciendo los niveles de UDCA y de GLP-1, y cómo la terapia adyuvante con UDCA en el y pues bueno, eh, eh, eso era lo que tenía para presentar de este artículo de revisión. Y pues bueno, si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Luis. Vamos a dar un poquito de tiempo para que si alguien tiene alguna pregunta nos la dejen escrita aquí en la liga del chat. Quiero ir respondiendo una de las preguntas que tiene el doctor López Hernández. Dice que si los beneficios observados con agonistas de GLP-1 GIP se deben a la pérdida de peso o bien a un efecto directo sobre la patología miocárdica como tal y vascular de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y si esto se va a beneficiar en los pacientes con o sin diabetes. Entonces, dando respuesta a la pregunta número uno acerca de que si estos beneficios se deben a la pérdida de peso o a un efecto directo sobre la fibra miocárdica, creo yo que tiene indiscutiblemente una acción doble. Este tipo de medicamentos sí tienen, según el estudio que habíamos visto, el SUMI, que fue específicamente con el análogo dual, que en donde el beneficio de la pérdida de peso indiscutiblemente tuvo una mejoría en respecto a la disminución de la precarga, de la poscarga. Y bueno, esta disminución de la masa corporal total reduce también esta masa hacia el epicardio y entonces se va a disminuir también la fracción de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces esto indiscutiblemente va a tener un beneficio auriculoventricular. Obviamente aunado a que se va a disminuir la resistencia a la insulina, va a también a disminuir la activación simpática que hace que el corazón tenga una frecuencia cardíaca menor y este consumo de oxígeno también sea disminuido. Sin embargo, en este mismo estudio se notó también que los beneficios propios sobre la fibra miocárdica o vascular más que nada estaban en la disminución de los factores de inflamación, como se ha visto beneficio en la disminución del el factor de necrosis tumoral alfa y de varios sustancias inflamatorias que específicamente tienen un impacto de daño hacia el endotelio. Entonces, tiene un beneficio en el peso y tiene un beneficio en la fibra miocárdica también al disminuir la inflamación y la fibrosis, que normalmente esta fibrosis hacía un daño ventricular. Entonces,
pareciera como si tuviera un beneficio tanto por la pérdida de peso, pero también con un impacto directo sobre la fibra miocárdica y vascular. Y en el mismo contexto, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, que es qué pacientes se benefician más si los que tienen con o sin diabetes. Bueno, indiscutiblemente creo que los pacientes que viven con diabetes y toman esta clase de medicamentos tienen los dos beneficios. La primera parte es el beneficio que tiene tener la disminución de la hemoglobina glucosilada, la disminución de la resistencia a la insulina y todo aquel beneficio clínico que ya se habían demostrado también en otros estudios cuando teníamos con solamente el GLP-1, beneficio por tener una diabetes controlada o tener, disminuye mucho el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y también, bueno, pues el beneficio de la pérdida de peso también va a tener el beneficio como tal de la pérdida de peso por tema de beneficiar la resistencia a la insulina y de la calidad de vida del paciente en general. Entonces, indiscutiblemente el paciente que vive con diabetes y obesidad va a tener el doble beneficio por el beneficio que representa controlar la diabetes y por el beneficio que le representa la disminución del peso. Sin embargo, el paciente que no tiene diabetes también demostró beneficios que pudieran ser consistentes con el uso de este tipo de medicamentos que no necesariamente son exclusivos de la disminución de la hemoglobina glucosilada, por ejemplo, efectos hemodinámicos con la pérdida de peso y también beneficios incluso cardíacos en falla cardíaca y en otras mediciones por el tema de lo que hablamos hace un momento de la disminución de la precarga, de la poscarga y todo esto. Entonces, el paciente que vive con diabetes tiene beneficio doble y el paciente que no tiene diabetes pero tiene obesidad se beneficia solo por la disminución de la pérdida de peso y el beneficio del fármaco como tal, no dependiente de la disminución de hemoglobina glucosilada. Vamos a ver si alguien tiene otra pregunta. Me parece ver también hay una respecto al artículo del doctor Mario López, Mario Guillermo López. Eh, pues pareciera que de los efectos que se presentan, si el uso de GLP-1 puede mitigar esta alteración, pues la verdad es que es difícil responder esa pregunta porque se necesitarían controlar estas variables. Creo que apenas es un estudio de eh, comprobación de hipótesis, es un estudio básico que sí tiene el sustento científico y utilizan modelos que sí tienen solidez, pero son estudios que como quiera creo que falta que tengan un poco más de participantes, de más individuos de estudio para poder hacer una comparación un poquito más a modo para poder ver si el uso de GLP-1 eh, pudieran mitigar ese cambio. Da mucho sentido el pensar que si usamos un agonista del GLP-1, pues en automático también te puedes brincar la afección en los niveles de GLP-1. Entonces, exclusivamente un usuario de GLP-1 valdría la pena ver qué efecto tienen las estatinas, pero aparte, pues el utilizar ya un agonista de GLP-1 en sí, pues va a tener efectos también para el control del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, pues el uso de GLP-1 con las estatinas, pues sí va a tener eh, esta, este beneficio en la glucemia también por sí solo. Pero estaría interesante verlo. Muchas gracias, Luis. Respondiendo a la siguiente pregunta acerca de si podríamos esperar mejores resultados con pacientes que tengan falla cardíaca, tanto con fracción de eyección conservada como afectada al combinar estos agonistas de GLP-1 con inhibidor de SGLT2. En realidad, los estudios
pivotales han evaluado estas terapias por separado. Sin embargo, sí se puede inferir que pudiera potenciar los agonistas duales o el agonista de GLP-1 cuando se añade inhibidores de GLT-2. Estos han demostrado el inhibidor de GLT-2 un beneficio significativo en la mejoría de los desenlaces tanto en hospitalización como en mortalidad. Entonces, sí pudiera potenciarte ese beneficio. Sin embargo, algunos estudios los han evaluado por separado. Entonces, a manera de una inferencia, pudiéramos pensar que se pudiera beneficiar por todos los apartados, incluso como efectos antifibrinolíticos y antiinflamatorios, ¿no? También su protección renal. Entonces, pareciera que sí pudiera también beneficiarse, aunque tenemos estudios con desenlaces por separado. Bueno, pues me parece que son todas las preguntas. Estamos por terminar con el tiempo para la sesión. Entonces, si no hubiera ninguna otra pregunta. Nada más dice que sí, el costo y la vía de administración continúan siendo las principales limitaciones en el uso de estos agonistas más allá de los efectos secundarios. Sí, efectivamente, hoy en día en nuestro país estamos limitados, por supuesto, por el efecto del costo y en este sentido, pues sí tendríamos que apoyarnos más de los medicamentos que tienen indicación y que son de mejor costo, el paciente que pueda acceder a ellos pues podríamos usar los ambos beneficios, pero efectivamente concuerdo. Yo creo que Luis no me deja mentir en que el costo sigue siendo nuestra principal barrera. Sí, justamente. Y bueno, pues si no hay ningún otro comentario, no hay ninguna otra pregunta, agradezco mucho que hayan unido a esta sesión. Por favor, déjenos el nombre de ustedes en el chat para poder enviarles su asistencia y su constancia de asistencia a la sesión del grupo de trabajo de diabetes y agradecemos su presencia y su participación. Buenas noches. Gracias, Luis. Gracias, Liz. Buenas noches.